Hola, mi nombre es Kimberly Barra. En el cuarto episodio de este podcast les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Saben que en este espacio hablo desde mi profesión, con mis lecturas y experiencias de vida, para dar cuenta cómo la filosofía está en la vida de todas las personas. Hoy podemos comenzar con una pequeña introducción a la teoría del filósofo Immanuel Kant, que es muy respetada en la filosofía occidental y estoy segura que siempre me pondrá nerviosa por su teoría porque fue alguien súper grande. Quiero comenzar con un ejercicio de imaginación. Intenten plasmar una situación moral en donde solamente ustedes juzguen una acción que están a punto de cometer. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, romper un reglamento, poder tomar algo que no es de su pertenencia, silenciarse ante alguna injusticia o compartir sus alimentos con quien no tiene, apoyar a alguien con muchas más necesidades que ustedes, regresar un libro, por ejemplo. Bien, piensen en cualquier situación que tenga que ver con una decisión que dependa únicamente de ustedes. ¿Ya? Ahora va mi pregunta. Al tener que decidir entre hacer o no hacer cualquier acto que hayan pensado, ¿sintieron miedo de recibir un castigo por dicha acción? ¿O esperaron algún beneficio o premio por actuar de esta manera? La teoría de la moralidad de Kant nos dice que los actos que cometemos día tras día se rigen por una voluntad moral, y que esta voluntad moral se divide en dos clases, en dos categorías, en dos tipos de imperativos. Aquí vienen unas palabras medio extrañas de escuchar, pero trataré de dar ejemplos muy claros para que no se confundan. Si van caminando detrás de una persona, a esta se le cae una billetera al piso y ustedes deciden recogerla y regresarla para sentir satisfacción por hacer un buen acto, esperan una sonrisa, un agradecimiento, que les publiquen en redes sociales porque acaban de convertirse en la Madre Teresa de Calcuta, quieren que Diosito vea que son buenas, están actuando bajo la forma del imperativo hipotético. Si ustedes cometen acciones buenas, esperando un premio o una recompensa, si se privan de robar algo por miedo al castigo, no están actuando de manera moral. De hecho, son inmorales. Están actuando con esperanza o con temor, bajo condiciones de no ser reprimidas, o bien ser amadas en otra vida y populares en esta. Donar comida, apoyar a fundaciones para ganar likes, eso no es una voluntad moral, es inmoralidad. La acción de actuar así es la teoría de los imperativos hipotéticos. Ahora va la otra clase de imperativo con el mismo ejemplo. Si van caminando detrás de una persona, se le cae un billete o su billetera al piso de la bolsa de su pantalón e inmediatamente lo recogen del piso para regresarlo a su propietario, pero no piensan en la consecuencia, están actuando bajo una voluntad verdaderamente moral. Si ustedes no esperan un premio por un buen acto ni temen a un castigo por hacer algo considerado como malo, están actuando de una manera congruente en la que esperan que todas las personas también actúen. Y esa es la forma de los imperativos categóricos. Significa que cualquier persona debería actuar deseando que esa acción se convierta en una ley universal. Es decir, que valga para todas las personas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Y quién dijo eso? Immanuel Kant. Supongo que alguna vez han escuchado algo de él. Kant fue un filósofo alemán que nació en Königsberg, Prusia, en 1724 y murió en el mismo lugar en 1804. Toda su vida estuvo en su pueblo natal, Königsberg. Jamás salió de ahí, a excepción de algunas pequeñas ocasiones por trabajo. Jamás rompió una sola regla en su rutina y era tan pero tan metódico que hacía todo a la misma hora todos los días. Su aporte a la filosofía fue, principalmente, la solución al problema epistemológico, es decir, teoría del conocimiento, la mezcla entre empirismo, todo lo que se logra por experiencia, y el racionalismo, todo lo que pasa primero en la mente. Para Kant, el conocimiento se daba gracias a las experiencias que se vivían, pero también existía un conocimiento que no dependía de las experiencias, uno que era independiente de ellas, y ese es el conocimiento a priori. Que seguro habían escuchado este concepto. Quiero decirles que a priori no significa antes de la experiencia, porque eso me dijeron a mí. La A no es un negativo, sino una independencia. A priori significa independiente de experiencia. Y eso me lo explicó un profesor al que quise muchísimo, respeté, admiré,
el profesor Heriberto Pajarito, quien siempre vivirá en mi memoria. Volviendo a Kant. Dentro de sus muchísimos aportes a la filosofía, hoy hablaré de este conocimiento a priori que él consideró que era la buena voluntad, la moral, y explicaré la división que él hizo entre los dos pilares de la teoría moral del idealismo alemán, los imperativos. Los imperativos hipotéticos. Vivir una vida con una moral condicionada, como ser un animalito que actúa bajo premios o castigos. Si un perrito hace pipí fuera de su pañal, recibe un castigo, pero si orina en un lugar debido, recibe un premio. Socialmente así nos educan. Desde que somos pequeñas nos enseñan a seguir reglas de comportamiento disfrazadas de valores, así que cuidado ahí con quienes tienen hijos. Obligar a sus hijos a saludar cuando llegan a un lugar porque eso es educación, pues díganme maleducada. Pero mi mamá nunca me obligó a saludar a alguien y vivo muy satisfecha con eso. Les juro que no lastimo a una persona por no saludar cuando no tengo ganas. O los papás y mamás que les dan un premio a sus hijos o hijas por sacar buenas calificaciones, cuando es la única responsabilidad que tienen. Pero no, les hacen creer que son súper dotadas por sacar un 9 o un 10 o su sellito que dice trabajó muy bien en clase. Haciendo de estas personas adultas que quieren una bonificación en el trabajo por llegar temprano todo el mes. O peor aún, adultas que si regalan comida, cobijas, agua o medicinas para personas que realmente lo necesitan, creen merecer el aplauso del resto y la validación de las redes sociales para que entonces su buen acto valga porque es una buena voluntad. Todo eso es actuar bajo la forma del imperativo hipotético. Nadie merece el aplauso por un acto de buena voluntad. Si quieren dar, den sin esperar algo a cambio. Y si esperan, entonces acepten que están prestando porque quieren algo de regreso. El aplauso de las personas mientras vivan o el aplauso de Diosito cuando mueran. Hay muchísimas formas de ver la moral disfrazada. Kant lo llamó imperativo hipotético. ¿Y cuál es la verdadera moral de la que habló entonces Kant? El imperativo categórico. Una moral que viniera puramente de la buena voluntad, y esa voluntad podría tenerla la persona más influyente e intelectual del mundo o la menos conocida y educada. Porque este filósofo creía que las acciones no eran buenas o malas en sí, lo bueno y lo malo era la voluntad de las personas al cometer dichas acciones, lo que ahora podríamos llamar hipocresía o prudencia, sinceridad o bondad. ¿Cómo vivir una vida bajo el imperativo categórico según Kant? Conociendo principalmente, actuando de manera tal, deseando que la máxima de cualquier acción moral se convierta en una ley universal. Es decir, compórtate como quisieras que todas las personas lo hicieran, pensando tanto en tu bienestar como en el de todas las personas. Supongo que es intentar hacer un equilibrio entre el egoísmo, el bienestar propio, la tranquilidad propia y la del resto de personas. ¿Y qué es la moral entonces? Podría ser actuar pensando en sí misma y en las demás personas, los deseos que quieres cumplir para tu vida, pero también los derechos ajenos que debes respetar. No robar algo en una tienda, por ejemplo, no porque temas ir a prisión, sino porque quisieras que fuera una ley universal el hecho de no robar. Estaría increíble que los políticos mexicanos leyeran un poquitito a Kant, ¿verdad? Obviamente es imposible hacer todas estas actividades morales todas las personas, porque para empezar, es una discusión que se ha tenido desde la Grecia clásica, si nacemos con virtud o la aprendemos con la práctica. Querer ir a meterle tu moral a alguien más no te hace moral. Te hace una basura chismosa que no trabaja en su vida y tiene mucho tiempo para juzgar a los demás. La moral se vive personalmente, se piensa, se analiza y se pone en práctica. Se cambia, claro, porque los seres humanos cambiamos. No es fácil establecer qué es la moral para cada una de nosotras. No es como querer tener otro corte de cabello e ir al lugar indicado, o como querer cambiar formas de tu cuerpo que no te hacen sentir segura e ir a un quirófano. Funciona como algo interno, algo que tiene que pasar por el cerebro y claramente algo a lo que no nos acostumbran desde que nacemos. Algunos papás y mamás se quieren imponer a lo que dicen. Hay profesores que creen tener la verdad absoluta, o llevan a personas a diferentes iglesias para imponerles una creencia y que digan que creen fervientemente en algo que jamás han puesto en duda. Al final, una persona con una vida así no sabe ni qué pensar, ni quién ser, porque si no le juzgan por un lado, lo van a hacer por el otro. Bueno, pues me permito darles una tarea, quien quiera realizarla. Adelante.
Por un día, no se preocupen por la opinión que tenga el resto del mundo sobre ustedes. Ocúpense de su propia opinión. Juzguen sus propios actos. Vean si les gusta aquello que están haciendo, si están afectando a otras personas, si hay algo que están haciendo y les gustaría que fuera universal, que valiera para todas las personas en cualquier época y en cualquier lugar. Una regla que todas debiéramos cumplir para que la sociedad funcionara mejor. Por ahí podrían acercarse a analizar qué es la moral y cómo la están poniendo en práctica. Mi finalidad al pensar esto y grabarlo para ustedes es invitar a que la filosofía se ponga en práctica, porque en la universidad aprendí mucha teoría, leí muchos libros, conocí a muchos autores, conocí el insomnio, la ansiedad, las crisis existenciales, la depresión y el café. De eso último no me arrepiento. Pero no me enseñaron a poner en práctica la teoría que íbamos leyendo. Ahora entiendo que es como decirle a alguien cómo vivir con moral, y no funciona así. Aprender a poner en práctica la teoría es cuestión de experimentarla, y yo simplemente quiero compartir lo que conozco y lo que pienso para que cada quien, a su manera, analice qué es la moral. La teoría de Kant es sumamente complicada para mí. No es cuestión de agarrar un librito y a la primera ya entendí todo. No voy a mentir, me duele la cabeza leyéndolo, pero poco a poco voy intentándolo. Así como el filósofo habló de la moral, habló también sobre el conocimiento, el arte, la religión, la belleza. Es que era un niño talento definitivamente. Pero hoy solo hablé de los imperativos en la moral del idealismo alemán, los categóricos y los hipotéticos. ¿De qué manera rigen ustedes su vida? ¿Con más imperativos hipotéticos o con más imperativos categóricos? No solo es cuestión de pensarlo, es cuestión de querer cambiarlo si no les gusta, y ahí entra una palabra que me fascina llamada conciencia. Quizá antes se creía que todas las personas tenían una. Hoy creo que con los actos del mundo nos han demostrado que no es así. Aquí trato, sin ánimo de ofender a quienes no entran en este espacio, de hablar de aquellas personas que analizan lo que hacen para dar cuenta del daño o el beneficio que causan y que se causan, para entonces modificar sus acciones. No podemos hacer una sola cosa. No podemos vivir únicamente con imperativos categóricos y no podemos vivir únicamente con imperativos hipotéticos. Kant pensó en su época algo que movió la teoría filosófica y obviamente como buen filósofo no respondió a todo. Pero esas mismas preguntas que se hizo Kant en el siglo XVIII nos sirven en el XXI para dar cuenta de cómo funciona el mundo con nuestras acciones y es una tarea que podemos darnos y dedicarle el tiempo pertinente, porque nuestras acciones tienen consecuencias y es genial darnos cuenta de ellas para poder amarlas como vengan. Así terminaré el episodio de hoy explicando ligeramente lo que fue el pensamiento de Kant en la idea de lo moral. Si les interesa saber más sobre esta teoría, pueden comenzar a leer su obra Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Si les gustó este video, pueden darle like y suscribirse a mi canal. Aquí en el link de abajo les voy a dejar acceso a mis 2 libros, La filosofía en rosa y Felicidad en la infelicidad. Pueden inscribirse en nuestro Club de Lectura 2024, donde cada mes vamos a trabajar una obra filosófica distinta, incluido Kant, y lo comentaremos en comunidad de manera virtual, donde daré una clase sobre la vida y obra del autor para posteriormente hablar de la obra en colectividad. Pueden encontrarme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.